Muy buenas a todos y bienvenidos a otro webinario de Yaltest. Había que cerrar el círculo. Hemos ya hecho webinarios sobre vehículo comercial, sector marino, sector construcción o fuera de carretera y, por supuesto, teníamos que acabar dentro de estos grandes grupos con el de Yaltest AGV, aunque en el futuro, por supuesto, haremos vídeos más específicos, estudios prácticos, etcétera. Lo hemos llamado cómo diagnosticar tu máquina agrícola y maximizar su uso. Lo podemos haber llamado de otra manera, no solamente está destinado al usuario final, pero como muchos de nuestros clientes son usuarios finales, como puede ser cultivos comerciales, granjas, etcétera, lo hemos llamado de esta manera. Luego igualmente vamos a repasar en las diapositivas distintos perfiles clientes potenciales. Vamos a empezar. Tenemos tres grandes grupos, aunque luego tendremos una serie de subgrupos y lo que haremos también es intercalar entre la presentación y la demo para hacerlo dinámico y luego también para la hora de decir una serie de conceptos, pues verlo de manera visual, ya tanto con la presentación como con el software. Lo hemos dividido en tres partes: introducción, porque ya el test AGV y también información adicional. En primer lugar, introducción, pues vamos a hablar un poquito de quiénes somos, dónde estamos, qué es lo que hacemos dentro ya más específico de diagnosis y el sector agrícola, por supuesto. Empezamos Grupo Cojali, no confundir que la empresa se llama Yaltest. Yaltest es un proyecto dentro del Grupo Cojali. Como ven aquí, esta es nuestra matriz, está en España y tenemos una dimensión muy grande. Por ejemplo, esto sería todo lo que sería Cojali. Esto es una sala de formación, un edificio entero para la formación, para nosotros muy importante. Tenemos Cojali, tenemos Jaltest, tenemos Cojali Systems. Y luego tenemos aquí Cofan, que está dentro del grupo Cojali, pero es una empresa independiente que es del sector de ferretería, herramientas, etcétera. También ha crecido muchísimo. Para que vean un poquito la evolución, empezamos y seguimos haciendo, fabricando partes, recambios, refacciones multimarca, aunque también fabricamos para fabricante original en caso de que sean proyectos importantes, tanto con los recambios como la diagnosis. Tenemos sistemas de enfriamiento, sistemas de frenos, kits de reparación. También nos metemos en la electrónica, por ejemplo, no solo la remanufactura, sino que somos fabricantes de unidades de control. Ya el test, aunque lo vemos aquí en penúltimo lugar, llevamos un poquito más de 20 años con el proyecto de la diagnosis. Prácticamente desde que los sistemas son electrónicos somos pioneros en la diagnosis multimarca. Y luego ya el test telematics, que ya está presente en el mercado europeo. Tenemos muchas expectativas, creemos que ahí es donde va a estar encaminado el futuro y por supuesto llevamos muchos años trabajando en ellos porque nos intentamos adelantar a los acontecimientos. Es por ello que Cojali es una empresa de tecnología. Es muy importante el componente tecnológico, no solo de fabricación, también el capital humano, etcétera, para poder desarrollar todo este tipo de productos y ser líderes mundiales, en este caso, en lo que va a ser el webinario de hoy, que es la diagnosis. Estamos prácticamente en todo el mundo. Nuestra matriz está en España, como os enseñé antes en fotografía, pero somos una empresa multinacional. Estamos presentes con filial, empresa independiente, en Francia, Italia y Estados Unidos. Y luego pues tenemos distintas oficinas comerciales y luego pues podemos estar prácticamente en todo el mundo gracias a tener acuerdos con distribuidores, partners que hagan parte del trabajo. Dentro de lo que es la diagnosis tenemos cuatro grandes herramientas: vehículo comercial, máquina agrícola, off-highway, fuera carretera, construcción, como lo quieran llamar, y Yaltest Marine para todo tipo de embarcaciones. Hoy, por supuesto, es Yaltest AGV. ¿Qué es al final Yaltest AGV? Pues AGV ofrece lo que intentamos siempre es dar una solución global para todos los centros de reparación y en lo que es la maquinaria agrícola. ¿Por qué global? Lo voy a estar repitiendo bastante, porque no solamente es diagnosis, lo insistiré mucho con la información técnica, la gestión de taller y, por supuesto, el soporte técnico. Aquí tenemos, en primer lugar, ya el test AGV. ¿En qué consiste? Tenemos tres grandes secciones, que van a ser el hardware, luego el software y luego la licencia. Aquí tendríamos lo que es el hardware, importante, este es el link, el nuevo V9.
Tendríamos los distintos cables que vendrían dentro, también las multipuntas, que es una especie de plan B en caso de que no tengamos el conector en ese momento por la razón que sea, podemos utilizarlo en la grandísima mayoría de sistemas para hacer nuestra diagnosis, para poder conectar las unidades de control. Luego tenemos elementos, productos opcionales, como puede ser el ordenador, la computadora. Es una Panasonic, un Toughbook, un dispositivo muy bueno a la altura de los productos que nosotros fabricamos. Esto es lo único que nosotros no fabricamos porque no somos fabricantes de ordenadores, pero sí tenemos dentro de nuestro catálogo y es opcional la posibilidad de tener tanto ordenador, computadora o también tablet. Tiene que ser siempre dispositivo Windows. Y luego tenemos muchísimos cables, hay muchísimos cables. La media industria agrícola no está homogeneizada, entonces los fabricantes, salvo en algunas situaciones, pues suelen tener sus propios cables. En algunos casos pueden tener más de un cable para ese fabricante. Entonces, por supuesto, lo tenemos disponible para los clientes para que ellos customicen los cables que ellos necesiten. Nos vamos ahora a Jaltest AGV. En este caso tenemos un solo módulo, que sería maquinaria agrícola, a diferencia que puede pasar pues, con el resto de herramientas como comercial, fuera de carretera y marín, donde hay diferentes módulos. Aquí va a ser uno, pero eso no quiere decir que no tengamos distintos tipos de maquinaria. De hecho, cuando nosotros nos conectamos a una marca específica, no solo podemos filtrar por modelo, serie, etcétera, sino que también podemos filtrar por tipo de maquinaria. Entonces, tractor es lo más importante o lo más común, lo más utilizado, pero por supuesto tenemos distintos tipos de cosechadoras, pulverizadoras, manipulador telescópico, pidadora forraje, etcétera. Aquí una serie de imágenes para que podamos ver un poquito más claro distintos tipos de categorías de maquinaria. Antes lo mencionaba como grupo cosechadoras, pero tenemos distintos tipos de cosechadoras. Esto al final va a depender del tipo de cultivo, también del tipo de lugar geográfico donde nos encontremos, que se den una serie de cultivos u otros, o lo que se consuma en esas zonas. Entonces, para que vean que tenemos distintos tipos de maquinarias. Nos vamos ahora aquí. Tenemos un ejemplo que es un Serie 8R de John Deere. John Deere, como bien saben, pues es la marca reina dentro del sector agrícola. Es una marca muy potente y está muy presente en todo el mundo. Aunque yo voy a dar una serie de ejemplos dentro de la presentación, el webinario, hay que tener en cuenta que en función de donde nos encontremos por el sector geográfico, se van a encontrar una serie de máquinas u otras marcas u otras, y luego también los sistemas que nosotros nos encontremos dentro. Nos podemos encontrar algunas zonas geográficas donde las regulaciones de anticontaminación sean más o menos restrictivas y por lo tanto los sistemas que se encuentren dentro de la propia máquina sean diferentes a los que nos encontramos en otras zonas, ¿vale? Por ejemplo, si comparamos Europa, Estados Unidos con Centroamérica, e incluso podemos tener tractores del año que veamos que haya sido fabricado en el 2020 o cuando sea, pero que los sistemas que estén dentro no sean del año. ¿Por qué? Porque se hayan fabricado y que sigan algún tipo de regulación, anticontaminación y la tecnología era anterior y se pueda utilizar todavía en esos países. Entonces, es muy importante saber dónde nos estamos conectando y luego elegir los sistemas adecuados. Pues como vemos, tenemos una multitud de sistemas para que veamos que Jaltest es una herramienta multimarca, multimodelo y multisistema. No solo conectamos al motor, aunque pues es uno de los sistemas, por no decirlo el más importante. Tenemos una gran cantidad de sistemas de los que nos podemos conectar y luego pues poder configurar y hacer un mantenimiento lo mejor posible. Vamos, aquí he puesto 4 tipos de sistemas que son importantes, hay más, con una serie de funciones para ver que no solamente es hacer diagnosis, que incluso es diagnosis guiada, luego explicaré por qué digo diagnosis guiada, sino que tenemos una gran cantidad de funciones bidireccionales de lectura, de escritura, etcétera. Como el motor, pues, vagos de cilindros, test de compresión, codificación de inyectores, el DPF, codificación del VGT, generación de fitopartículas, etcétera. Aquí de nuevo he puesto un ejemplo determinado, pero nos podemos ir a otro tipo de maquinaria donde nos podemos encontrar
una serie de funciones que están en ese sistema o en otro, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener un sistema que sea de emisiones, por lo tanto, nos vamos a encontrar esas funciones dentro del sistema y no dentro del motor. Para que veáis que estamos dando una serie de ejemplos, pero eso no quiere decir que todos sean igual. Lo que sí es igual es el manejo del software, es homogéneo estructurado para que la curva de aprendizaje sea baja. Estamos en un John Deere, en un modelo terminado o en otro, nos vamos a un Case, nos vamos a un New Holland, nos vamos a un Fendt y la manera de utilizarlo va a ser similar. Eso va a resultar de grandísima ayuda y es una de las cosas importantes de Altés, que es una herramienta multimarca. Bueno, pues tenemos también una serie de funciones dentro del sistema de transmisión, computador central, el sistema hidráulico, etcétera. Luego igualmente vamos a entrar, vamos a hacer una serie de ejemplos prácticos, pero era importante que se tenga en cuenta que es una herramienta multisistema. Importante, al final, herramienta multimarca, multimodelo, es mucho más conveniente en la grandísima mayoría de casos tener una sola herramienta como ya el test AGV, una licencia, una fecha de expiración, un solo hardware que no tener en caso de ser disponibles, porque hay muchos fabricantes que no permiten vender, comercializar sus herramientas e incluso los propios dealers, las agencias pueden tener restricciones a la hora de tener herramientas y el número de herramientas. Aquí he puesto una serie de logos de empresas importantes, probablemente cubrimos más. Esto también es interesante. Dentro del sector agrícola hay una serie de grandes grupos. Entonces podemos tener grandes grupos, pues un holding, donde luego tengan una serie de marcas que son propiedad de estos grandes grupos, ¿no? Muy importantes, CNH, pues con Case, New Holland, Steyr, tenemos AGCO con Massey, con Fendt, con Bartra, con Challenger, tenemos el grupo SDF, Argo, etcétera. Aquí, ¿qué es lo que pasa? En función de donde estemos geográficamente, nos podemos encontrar más un tipo de marca u otra y muchas veces los sistemas que tiene el propio tractor o la propia máquina son similares, pero el exterior es diferente, pues eso ya es en función de pues, las estrategias comerciales que tengan los grupos y grupos que hayan adquirido en el futuro, etcétera. Pero para que tengamos en cuenta que existen grandes grupos. Luego tenemos empresas que van por sí solas, como puede ser John Deere, Claas, Kubota, no pertenecen a ningún gran grupo. ¿Vale? Que tengamos, y podemos diferenciar las dos cosas. Ya el test AGV, luego tenemos aquí la información al final, cuál es un poquito la idea de que la oferta está fragmentada, hay muchísimas soluciones originales, en muchos de los casos no es posible comprar la herramienta original, es difícil, es costoso lo que es el mantenimiento del sector agrícola, también pasa con el sector de construcción y hay soluciones que sean pues que no sean costosas, pues no son satisfactorias o directamente es que no podemos conseguirlo. Importante resaltar que tenemos una cobertura en cuanto a códigos de error propietarios de casi un 100%. Y luego la cobertura con capacidades en relación al original, pues tenemos una grandísima cobertura y va en evolución. Cada 4 meses tenemos actualizaciones, está muy estructurado. No se sacan actualizaciones cuando queremos o cuando salen una serie de funciones. No, tenemos una estructura muy definida con distintos objetivos por departamentos. Dentro de los departamentos puede estar dividido por vehículos. Ya no solo hablo de agrícola, ¿eh? Puede ser europeo, americano, etcétera, una serie de especialistas más en unas marcas u otras. Tenemos distintos tipos de ingenieros que se dedican a distintos tipos de tareas, con lo que para nosotros es muy importante y también para el cliente que tengan confianza, que adquieren ya el test AGV y no es que vamos a priorizar la herramienta de comercial o de construcción en función de cómo esté el mercado, no. Cada proyecto tiene sus prioridades, tiene sus objetivos y cada 4 meses tenemos actualizaciones, es decir, cada año tenemos 3. Nos vamos a pasar al segundo apartado de la presentación, que es ¿por qué Yaltest AGV? Tenemos unos subapartados, que sería cómo puede Yaltest AGV mejorar la eficiencia de su negocio, qué esperar de Yaltest AGV y por qué somos
Bueno, no, ¿por qué somos mejores que la competencia? Y luego, por último, ejemplos específicos. Aquí vamos a tener pues la mayor parte de lo que le puede llegar a interesar a los que visualicen este vídeo, los que estén presentes ahora, porque vamos a hacer los casos prácticos. ¿Cómo puede Yaltes AGV mejorar la eficiencia de su negocio? Yo veo dos grandes cosas que es como primera herramienta y como segunda herramienta. Entonces, vamos a poner una serie de ejemplos que en algunos casos pueden ser similares, pero vamos a poner una serie de ejemplos. ¿Por qué como primera herramienta? Pues para empezar puede ser un técnico independiente, un taller independiente, no tienes acceso, no eres dealer, no eres una agencia oficial, pues necesitas una herramienta como Yaltest para poder hacer tu trabajo. Dos, puede ser una granja, un cliente final y que quiera tener su herramienta para hacer su servicio y ser lo más independiente posible. Y como segunda herramienta, pues esto sobre todo va destinado a los dealers, a las agencias oficiales, y el por qué y el test AGV es necesario, es muy útil para ellos, aunque sean un dealer, una agencia. Vamos a empezar como primera herramienta. Ahorre tiempo, no dependa del dealer. Esto es fundamental. Y ahorre dinero al ser independiente. Hay veces que aunque paguemos el dinero que sea, porque no es barato llamar a los dealers en el sector agrícola, a lo mejor tenemos que esperar una serie de días. Y a lo mejor nuestro cultivo, nuestras instalaciones están alejadas. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer nuestro propio mantenimiento, vamos a ser muchísimo más eficientes, que eso es el último apartado que comento aquí. Entonces, ¿también para qué? Reparación móvil. Es mejor ir con una herramienta que no con 5 o 6 o las que sean. Restricciones del fabricante original, que no podamos comprar la herramienta original. Entonces necesitamos una herramienta multimarca de calidad como ya el test AGV. Y luego, importante, lo que estaba también diciendo antes, alargue la vida de los equipos. No solamente va a ser ahorrar en tiempo, ahorrar en mantenimiento, es ahorrar en reparaciones, en cambiar el tractor, etcétera, porque a la hora de hacer un buen mantenimiento nos va a durar más. Entonces, la idea al final es ser lo más eficiente posible. Si tenemos una máquina que está sin utilizar, estamos dejando de generar, estamos siendo poco eficientes y por lo tanto es importante ser independiente y dar una respuesta rápida a los problemas que surjan por el lado del mantenimiento. Vamos al segundo apartado, como segunda herramienta. Ya lo he dicho antes, podemos ser un dealer, una agencia y podemos utilizar, por supuesto, y el test. ¿Cómo? Pues he puesto una serie de ejemplos que pueden ser luego más, pero bueno, estos son los ejemplos que yo he puesto. Amplíe su negocio, vamos a poder dar servicio a más marcas, a marcas que no representamos. Gestione la flota completa. ¿Por qué? Podemos tener clientes que a la vez que tengan las marcas que esa agencia dealer representa, pueden tener otras de agrícola. Entonces, para que no tengan necesidad de llamar a la agencia de las otras marcas, se puede utilizar ya el test, pero también, aunque luego no quieran competir entre ellas o que solamente utilicen la marca que representa ese dealer, esa agencia, pueden tener perfectamente camiones, pueden tener maquinaria de construcción, ¿vale? Para mover tierra, mover grano, etcétera. Entonces vamos a poder dar una solución global a nuestro cliente. Esto es muy importante y podemos combinar en el mismo hardware, vamos a poder combinar tanto agrícola como comercial como construcción. Reparación móvil, aquí sería pues también lo mismo, en vez de salir con varias herramientas o que incluso no queramos sacar la herramienta original del taller porque no queremos que salga, pues podemos ir con una herramienta multimarca como ya el TES AGV. Restricciones OEM, que no podamos tener más de una herramienta o en función del tamaño o del cliente tengan restricciones en el número de herramientas que puedan tener. Luego tenemos uso restringido de la original porque podemos tener licencias que sean de uso para determinadas personas porque tienes una capacitación, estén certificados. Entonces puede que no todo el mundo en esa empresa que sea un dealer o una agencia pueda utilizar la herramienta original. Entonces aquí entra en escena y el test AGV y mejor experiencia de usuario porque ya ahora lo verán, el diseño, la manera de utilizarlo es muy intuitiva, muy fácil de utilizar y es similar, si tenemos una marca u otra. Entonces hay clientes que prefieren usar el test y también por toda la información adicional que añadimos, información técnica, etcétera, que añadimos dentro del propio software. Clientes potenciales, he puesto estos grupos, podrían ser más, ¿vale? Pero vamos a poner una serie de ejemplos, como por ejemplo granjas, ¿vale? Cultivos comerciales, empresas de alquiler de maquinaria,
alquilen la maquinaria, necesitan reparar, dar mantenimiento a sus propias máquinas. Municipalidades, esto irá en función del país donde se encuentren. En determinados países, el propio pues, ayuntamiento o gobierno, municipalidad, como sea que se llame en cada lugar, pueden tener vehículos de su propiedad para hacer funciones o tareas civiles o de mantenimiento a nivel pues, de su localidad, como puede ser no solo de agrícola, sino de construcción y AGV. Tenemos muchos clientes en esta sección y que esto sea algo muy útil para ellos y que utilicen ya el test. Empresas de servicio agrícola. Estos son empresas que dan, no solo es que te alquilan, realmente no te alquilan su servicio, ofrecen sus servicios porque te hacen el servicio completo agrícola, ya sea de recolección o de lo que sea. Entonces, que directamente estas empresas necesitan dar mantenimiento a su máquina. Y luego, como os he dicho antes, dealers, agencias oficiales que utilicen nuestra herramienta. ¿Qué esperar de Yaltest AGV? Yo siempre insisto, Yaltest no solamente es diagnosis, son cuatro grandes cosas, cuatro grandes pilares. Obviamente está basado, lo más importante es la que es diagnosis y más diagnosis avanzada, nivel dealer, sino que además lo complementamos, siempre intentamos mejorar a la herramienta original con la información técnica, el módulo GRP, que es la gestión de taller, y el soporte técnico también muy importante. Entonces, insistiremos esto mucho y además lo he dividido en cuatro diapositivas diferentes para tratar cada uno de estos pilares, grandes grupos. Y aquí lo que vamos a hacer es, cuando acabe esta diapositiva, me meto en el modo demo, lo enseño, luego volvemos, etcétera. Entonces, vamos a hacerlo dinámico y poder también meternos en el software, en modo demo, y así enseñároslo y que sea mucho más práctico. Tenemos entonces, a nivel diagnosis avanzada, como ya hemos dicho antes, multimarca, multimodelo, multisistema, muy importante esto. Tenemos una cobertura muy, muy completa a un precio competitivo. Estamos hablando en un sector en el que el servicio, el mantenimiento resulta muy caro y podemos estar haciendo, o sea, podemos recuperar la inversión de la herramienta haciendo cuatro o cinco cosas, porque si lo que tenemos que depender es del dealer, pues nos va a contar un dinero, nos va a estar mucho más costoso. Entonces es muy importante. Entonces lo vamos a recuperar el precio del equipo muy rápido y además luego vamos a ser súper independientes, vamos a poder hacer el mantenimiento por nosotros mismos. Luego, funciones de diagnosis lo he dividido en tres grupos. Puede ser los de lectura, como diagnosis guiada. Esto porque, de hecho lo avanzaba antes, porque como tenemos integrado dentro del software la información técnica, ¿qué es lo que hacemos? Combinar o relacionar las dos cosas. Podemos también relacionar la diagnosis con el módulo gestión de taller, también con funciones de soporte, etcétera. Esto es muy importante y eso es gracias a que está integrado todo en el mismo software. Entonces, funciones de lectura. Tenemos diagnosis guiada, que nos va a guiar en el proceso de la diagnosis, decirnos qué componentes están relacionados, imágenes, diagramas eléctricos, esquemas eléctricos, etcétera. Luego datos de operación, datos de sistema. Nos vamos a funciones bidireccionales, pues aquí podemos incluir lo que son las medidas en vivo. También, que lo pongo en el último lugar, el grabador de datos, porque ahora somos capaces de grabar, hacer una prueba en funcionamiento y grabar los resultados, volver al taller o volver donde sea, darle al play y saber exactamente cuándo se nos han activado una serie de errores y ver cuáles son las medidas que hemos utilizado, seleccionado y cómo estaban en ese momento preciso. Muy útil y es una función que está desde 2018 y es algo que no solamente, para que vean, no solamente avanzamos en cuanto a nuevas coberturas, funciones, etcétera, sino también este tipo de cosas que son homogéneas para todo lo que es el software, para todas las marcas y modelos, y algo muy útil para determinar lo antes posible qué es lo que está sucediendo con nuestras, en este caso, pues un ejemplo de fallas intermitentes. Luego tenemos chequeos de sistema y actuar componentes. Y luego tendríamos el último grupo, funciones avanzadas, lo he llamado, que sobre todo pueden ser de escritura de la unidad de control. Por ejemplo, parámetros, calibraciones, funciones de mantenimiento. Bueno, ahora lo que hacemos es abrir el software y esta es la imagen inicial. Aquí, como ven, pues tenemos las distintas herramientas que pueden ser combinadas. Yo, obviamente, como tengo toda la licencia de todos los softwares, pues lo tengo todo presente. No todo tiene que estar aquí, podemos arrastrar, que esté abajo, volver a poner,
esto ya es a gusto del consumidor. Si solamente tuviésemos el software, la licencia de GV, pues solo tendríamos esta opción disponible. Los otros pues no podríamos acceder obviamente a esos menús. Es mismo concepto también en caso de que quieran combinarlo con otro tipo de herramientas, ya sea construcción y comercial. Y rápidamente vamos a ir a vehículos agrícolas y aquí lo que vamos a ver es todas las marcas que cubrimos, ahora mismo son 49. Vamos a poder ampliar la imagen, hacerla más pequeña. Esto, como ven, estamos ahora en la versión 20.1, que es nueva. Hemos evolucionado, de nuevo, siempre insisto, no solamente en cobertura, funciones, etcétera, sino que hemos hecho ahora, eh, hemos sacado un nuevo interfaz gráfico, que no solamente el diseño lo intentamos hacer más fácil, más intuitivo, que tengamos que hacer menos pasos, sino que el hardware también ha sido nuevo. Esto es una de las cosas también que nos pedían los usuarios de tablet, es hacer la imagen más grande y que sea más fácil el uso y la navegabilidad. Yo aquí tengo 49 marcas, no hace falta que estén todas, nosotros podemos o arrastrarlas o nosotros directamente aquí darle clic y seleccionar o deseleccionar las marcas que queramos. Que obviamente yo, como lo que me digo es a mostrar la herramienta, pues tengo todas las marcas, los softwares disponibles, pero obviamente los usuarios no van a trabajar con todas estas marcas. Si trabajan con 5, pues que seleccionen 5, de manera es más fácil el uso. Aquí tenemos también conexiones, ya no por marca, sino por ejemplo es directamente por esa estándar ISOBUS, que también podamos entrar. Por aquí tenemos estas opciones. Vámonos, pues obviamente a la marca reina, que es John Deere. Tanto lo podemos buscar aquí como nos podemos ir aquí directamente a buscarlo, o tenemos aquí buscadores siempre por todos lados para poder hacer el uso más fácil. Aquí tenemos todas las series. Aquí tenemos ya, si hemos puesto todos, pues todos los modelos. Podemos buscar por nombre y por sistema. ¿Esto qué quiere decir? Por nombre es el nombre del modelo y sistema es el nombre del sistema. Entonces, si nosotros estamos buscando por sistema, nos van a sacar, a arrojar, a dar todos los modelos que contiene este sistema. Luego podemos también buscar por categoría, como estaba diciendo antes. En función de donde estamos conectados y tenemos distintos tipos de categorías, le damos clic a algo y nos va a señalar dónde estamos o los modelos, las series que están relacionados, que contienen alguna de estas categorías, tipos de máquina. Vámonos a un 8R Series, que es la imagen que hemos seleccionado antes en la diapositiva, en la presentación. ¿Y aquí qué vamos a tener? Tenemos todos los sistemas que tenemos desarrollados para esta serie. ¿Quiere decir que el tractor donde estemos tiene todos estos sistemas? Pues no, pero no todos los tractores de esa serie son iguales de los mismos sistemas. Y es por eso que en función de nuestro desarrollo lo incluimos aquí. Ya tenemos que o elegir la ruta correcta o podemos hacer una autodetección. Esto es muy útil porque directamente le vamos a dar a clic aquí y nos va a decir qué es lo que está presente dentro del tractor. Tanto todos como los principales, porque obviamente si le damos a todos, pues vamos a durar un poquito más. Pero si le damos a los principales, pues nos iría directamente a los sistemas principales. ¿Qué podemos hacer también? Acceso directo a funciones especiales. Eso también es muy útil. Le podemos dar, por ejemplo, codificación de inyectores, le damos clic y nos llevaría directamente a esa función sin tener que haber conectado previamente o darle al botón de conectar. Lo mismo tenemos los accesos directos a reset de mantenimientos, también es muy importante. Y luego ya tenemos aquí lo que es la diagnosis manual, que esto es muy útil. ¿Por qué? Porque en función de donde estemos, el tractor, la máquina, nos puede dar ya sea un código o un flasheo eso depende de dónde estemos conectados. Igualmente nos explica ya el test cómo identificar estos códigos, estas señales, para nosotros poner ese código dentro de la diagnosis manual y ver cuáles son, pues, lo que es la diagnosis guiada. Tanto oye, ¿cuál es la descripción de ese código? Componentes relacionados, diagramas eléctricos, etcétera. Esto es especialmente útil en una industria como la agrícola y como la de construcción, porque nos va a permitir, antes de acudir al lugar, saber una información adicional. Entonces, para ahorrarnos viajes, oye, vamos a llevarnos por si acaso componentes, recambios o herramientas especiales para eso. Luego nos puede resultar de utilidad o no, pero ya vamos preparados. Para eso sirve la diagnosis manual.
Entonces, vámonos primero a autodetección de todos los sistemas y nosotros aquí ya siempre tenemos este logo que es la ayuda de conexión. Entonces aquí ya nos dice, oye, ¿dónde está el conector? Nos está diciendo qué referencias necesitamos, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el cable OBD, que sería el JDC 213M3, y luego tenemos el 514A. Tenemos dos tipos de conexión. ¿Se acuerdan que antes estaba aquí a la derecha? Pues ahora está aquí. Es más visible, es más fácil de ver, está siempre presente. Aquí, como ven, pues ya solo necesitaríamos un cable, que es el cable de 9 pines verde, que es el 217M3. Este sigue utilizándose, esto lo tuvimos que desarrollar, ¿vale? ¿Por qué? Pues es muy fácil, por ejemplo, este cable, que es el cable verde nuevo, pues es necesario para los nuevos sistemas, sobre todo a partir de mitad de 2016. En caso de encontrarnos estos tipos de sistemas pues en un vehículo, sobre todo, pues también lo podemos encontrar en camión, y no tengamos este cable, pues no vamos a poder conectar correctamente. Entonces, este cable lo desarrollamos porque había ciertas variantes o sistemas donde no se conectaba con el cable 9 pines antiguo, desarrollamos este, pero bueno, ahora mismo este, aunque sigue en funcionamiento, pues es un poco obsoleto porque ahora lo que hacemos es comercial directamente este cable. Ven aquí, conector directo. Tenemos conector directo y en otros casos también podemos tener las multipuntas, que les he dicho antes que es un plan B. ¿Por qué no tenemos aquí la opción de multipuntas? Porque estamos haciendo detección de sistemas, podemos encontrar los distintos sistemas dentro del tractor que conecten por puntas diferentes y por lo tanto no podemos dar rutas de ese sistema en concreto porque estamos haciendo la autodetección. Luego, os voy a hacer un ejemplo de seleccionar directamente un motor y entonces en ese caso ya vamos a tener disponible esta opción. Entonces ahora le vamos a dar a continuar. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que nos estamos encontrando es con los distintos sistemas que están presentes dentro del propio tractor. Como ven aquí pone dirección 6 de 8, 7 de 8, 8 de 8. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que estamos intentando entrar a todos los sistemas que tenemos desarrollados para los 8R series. Eso no quiere decir que todos estén presentes aquí, pero pues tenemos que hacer esa función de intentar conectar a todos y ver qué es lo que está presente. Aquí, de todas maneras, nosotros siempre vamos a poder. ¿Por qué? Porque estamos conectando diagnosis con el módulo de gestión de taller donde podemos crear listas de vehículos de clientes. Nosotros vamos a poder crear, si ya no está hecho, si no está hecho todavía, un cliente o un vehículo. De esta manera nosotros ya tenemos identificado cuáles son los sistemas que están relacionados con ese tractor específico y entonces luego nosotros podemos ir o a través del módulo GRP o tenemos un buscador al inicio de la pantalla y poder directamente conectar y ya ahorrarnos este paso. De nuevo, insistir en cómo estamos relacionando las cuatro grandes partes de IALTEST, que es la diagnosis, la infotécnica, la gestión de taller y el soporte. ¿Qué podemos nosotros hacer aquí? Pues vamos a ampliar, podemos ampliar uno a uno o lo podemos hacer de golpe. Entonces, como ven, es una estructura similar, estamos en distintos tipos de sistemas y la idea es poder tener un barrido inicial, una vista previa inicial de los distintos sistemas de donde estemos conectados sin tener que conectar previamente al sistema. Que vamos a ver esto, por supuesto, si nos conectamos, pero de esta manera nosotros vamos a tener una vista previa y ahorrarnos pasos. Y a veces que no nos interesa entrar a un sistema porque no hay códigos de error, hasta el final depende de los casos, siempre estoy poniendo ejemplos, pues esto nos va a ayudar. Saber con los triangulitos, saber si hay códigos de error o no. Aquí tenemos muy fácil la misma estructura siempre, el estado del código, en este caso lo tenemos activo. Leemos tanto códigos genéricos como propietarios, en este caso de John Deere, aquí ya lo estaríamos enseñando. Tendríamos el código, cuántas veces hemos tenido el fallo, la falla, depende cómo se diga en una zona u otra. Aquí somos optimistas, ponemos uno, pero nos podemos encontrar muchas veces que nos conectamos y hay muchísimos más errores ya sea porque no se le ha hecho un mantenimiento o porque no tienen los medios, no tiene una herramienta como Yaltest. Vamos a tener luego la descripción y luego lo que vamos a hacer aquí es tener aquí tres opciones. De nuevo, diagnosis guiada. Esta parte sí que sería diagnosis, que sería los datos adicionales, que en inglés sería freeze frame data, que de hecho aprovecho para que se vea que el software está en español. Es una empresa española, aunque como empresa multinacional, pues obviamente
lo tenemos en muchos idiomas, pero esto es importante, no dependemos solo como usuarios de que tenemos que tener un software en inglés, que si quieren lo pueden poner en inglés, sino que podemos verlo en español perfectamente. Entonces, estos son datos adicionales de cuándo ha ocurrido el fallo, etcétera. Y ya empezamos a relacionar de nuevo diagnosis guiada. Ya estamos relacionando la información técnica con la diagnosis. Entonces, esto es fantástico porque tenemos ahora qué componente o componentes están relacionados con la falla y luego vamos a darle a ver información del componente. Entonces, aquí ya tenemos información adicional de datos operacionales, imágenes, localización. Vemos aquí mostrar medidas, podemos darle clic y nos llevará directamente a medidas. Esto quiere decir que estamos al final combinando o relacionando diagnosis con la información técnica. Y por último, en este apartado de ayuda y componentes del error, son los esquemas, los diagramas eléctricos. Fundamental, súper útil, está más en la grandísima mayoría de los sistemas. Esto porque es de utilidad para saber cómo aunque hay distintos tipos de esquema, pero sobre todo el que está más presente son los esquemas eléctricos, cómo cada componente está conectados a la unidad de control. Siempre es la misma estructura, nos podemos ir a otra marca, a otro fabricante y lo vamos a ver de la misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros, que lo obtenemos toda la información técnica de los manuales oficiales, lo ponemos en la misma estructura para que sea de fácil entendimiento para los usuarios. Entonces tenemos izquierda y derecha los componentes, podemos darle aquí mostrar listado de componentes. También le podemos dar aquí. También le podríamos dar aquí y reducir tamaño, como os lo hemos dicho antes. Esto al final es a gusto del consumidor. Y entonces aquí lo que vamos a ver es un listado de componentes que están conectados a la unidad de control. En este caso estamos en el motor. Ponemos buscadores por todos lados. Muy fácil de entender. Al final tenemos que interpretar aquí las puntas y justo aquí donde sería la conexión, en caso de tener, que aquí vemos que tenemos X1, X2, X3, pues es importante fijarse dónde estamos conectados. Entonces aquí, ¿qué es lo que leemos? Doble clic. Aquí vemos imágenes de la unidad de control, localización, datos operacionales, medidas, ¿vale? De nuevo, medidas. Entonces, esto es muy importante. Podemos poner en grande. Creo que estábamos en el X2 y no sé exactamente todos los pines. Creo que uno era el 50 y algo. Pues es muy fácil de interpretar. Aquí estamos el 1, el 54, pues es seguir la leyenda. Muy fácil y nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Podemos tener una falla, un fallo. No quiere decir que el componente esté dañado. Eh, puede ser que, bueno, a lo mejor no está dañado, está solo que no está bien apretado, puede ser el motivo que sea. Pero también puede venir el problema del cableado. Entonces, como nosotros no sepamos cómo está conectado ese sensor a la unidad de control, pues vamos a perder muchísimo tiempo o directamente no vamos a poder hacerlo. Entonces, esto es muy, 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 muy valioso. De nuevo, insistir en que Yaltez, aunque es una gran herramienta, no hace magia. Entonces, nosotros lo que damos es dar muchísima información para que el mecánico haga su trabajo. Obviamente, el mecánico tiene que hacer su parte, porque si no, una herramienta de no sé por sí sola, pues no te va a reparar nada. Lo tiene que hacer el mecánico, pero ahora mismo es fundamental tener una herramienta como Yaltest AGV para hacer todo el proceso. Nos vamos otra vez para atrás. Vamos a poner esto en grande para que se vea un poquito mejor y nos vamos al menú de diagnóstico y aquí tendríamos también guías de reparación. Esto también, aunque luego lo mencionaré más dentro del módulo, o sea, el apartado de información técnica, para nosotros es muy importante todo lo que es no solo la diagnosis guiada, sino las posibles soluciones para nuestros problemas. Tenemos tanto códigos, el troubleshooting, las guías de reparación por código de error, como por síntoma. Y los de síntomas no tienen por qué estar relacionados con un problema electrónico. Pues el mecánico también que tenemos posibles soluciones para ello. Aquí, de nuevo, para que vean, nos vamos a transmisión y vamos a ver y podríamos darle a conectar. Yo voy a irme un momento, otra vez, aquí voy a salir. Ahora no, porque lo vamos a grabar después, otra vez ir al 8R. Entonces me voy a ir directamente a un motor, a un sistema específico, que también podemos ir así. Le vamos a dar ayuda en conexión y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Multipuntas. Ahora, ¿por qué? Directamente porque ya lo he explicado. Porque ahora mismo ya si sabemos dónde estamos conectando, entonces hay una ruta específica para ello. Muy fácil, todo está bien, bien explicado. Mismo proceso si estamos en una marca u otra. A mí me gusta ir de atrás hacia adelante. Entonces aquí tendríamos JTP3
que son, tenemos ahora mismo 11 pares de puntas. Normalmente los kits vienen 10 pares de puntas, pero bueno, en el sector agrícola también porque se encuentran una serie de conexiones, conectores que sean específicos, pues si hay una conexión que es diferente al anterior, pues obviamente tenemos que fabricar y ofrecer ese cable. Entonces, tendremos ahora mismo en agrícola 11 pares de puntas. Aquí vamos a ver pares de puntas tanto amarillo como azul. No quiere decir que sean distintos, es exactamente lo mismo, lo único para diferenciarlo. Pero todas las multipuntas, todos los cables están identificados con el número de referencia, el número de parte. Lo que sí es importante son estos colores, que van a estar identificados. Aquí lo podemos ver por el color, pero si no, aquí también está identificado con una letrita. Entonces, muy fácil. Ahora mismo tenemos que tener dos, porque vamos a conectar a las líneas CAN. Si tuviéramos que conectar al K, pues al final aquí solamente tendríamos una sola punta, un pin que tuviésemos que utilizar. Entonces, tomamos los dos JTP3 y ahora lo vamos a conectar en el color o el orden que queramos, pero esto sí es importante, uno en el A, que es el azul, y otro en el C. Esto aquí en medio son los colores, azul y gris. Y luego ya los diríamos muy fácil, C y D, que no sabemos dónde está conectado, porque en este caso los 9 puntas normalmente deben estar aquí con la letrita, pero a lo mejor puede estar desgastado o estamos en otro fabricante que no ponga ni la letrita o los números, ¿no? Entonces esto es muy fácil, aquí ya sabemos cuál es el C, la mosquita pues va a estar siempre, o la manera de identificarlo lo vamos a poner bien claro, pues el C es este, que es donde conectaríamos el azul de aquí, ¿vale? No el azul de aquí, o sea, el azul de los multipuntas y el otro tendríamos el de que lo conectaríamos con el gris. Muy fácil, pero tenemos que conectar correctamente, si no lo hacemos no va a funcionar. Pero si no, lo que hacemos es repetir el proceso, ver qué es lo que hemos hecho mal. Y luego, como vemos aquí, es alimentación eléctrica utilizando, pues ya tendríamos aquí tanto el cable de la fuente de alimentación para baterías o para el mechero encendedor. Pues ya eso en función de donde estemos, lo que más nos interese. Importante, si nuestro sistema funciona con 24 voltios y vamos con una batería externa que sea de 12, no va a funcionar. Entonces eso es muy importante. Siempre utilizar las baterías de la propia máquina. Eso sería lo más adecuado. Importante, ya el test link, esto es una de las funciones muy importante. ¿Por qué? Uno, podríamos cambiar entre comunicación USB, USB y Bluetooth, pero test de conexión. Esto es el pan de cada día para ver si tenemos el fuente de alimentación necesaria. Cuando nos llaman al departamento de asistencia técnica, pues aquí de las primeras cosas que hacemos, oye, a ver si hay conexión o no. Entonces, si aquí estamos viendo USB, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo la fuente de alimentación del ordenador de la computadora, ¿vale? Y no estamos obteniendo alrededor de 12 o 24 voltios. Entonces, muy importante. Entonces, aquí vamos a saber realmente si vamos bien encaminados o no, o ver de dónde viene el problema. Aquí le vamos a dar a conectar y ya nos vamos a conectar al propio sistema, ¿vale? Entonces, ahora sí que estamos entrando al menú de diagnóstico y nos vamos a fijar que en comparación a la versión o el tipo de interfaz gráfico anterior es distinto. De nuevo, la idea es hacerlo más intuitivo, con botones. También tenemos muchos clientes con tablets que nos lo estaban demandando y pues la idea es esa. Nosotros desarrollamos en base a las necesidades del cliente, no solo en cuanto a la cobertura, funciones, etcétera, sino a cómo es la experiencia de usuario con el software. Ya estamos aquí, ¿vale? Entonces ahora para que veamos, ahora me meteré después a continuación. Ahora tenemos las funciones en árbol. Antes teníamos una columnita aquí y teníamos que ir desplegando. Entonces ahora mismo va a ser más de, hoy vamos a dar botones, vamos a mantener el grupo, lo tenemos más organizado. Diagnosis aquí, realmente ya lo he explicado. Tenemos lo mismo que hemos visto antes, misma estructura, es exactamente lo mismo, para que veamos y que tengamos seguridad también de que, oye, que funciona de la misma manera. Datos adicionales, componentes del error, ver información del componente y ya le daríamos clic aquí a esquemas, diagramas eléctricos. Luego explicaré, no hace falta tener códigos de error para acceder a los esquemas, ¿vale? Podemos directamente ir por esquemas, pero cuando le damos a esquemas sin ir por diagnosis, pues no nos va a resaltar dónde hay un problema, porque estamos viendo pues la información técnica, pero de todas maneras es muy útil. Importante, si queremos acceder a toda la información técnica sin estar conectados a la máquina, lo podemos hacer perfectamente, pero tenemos que tener nuestro link conectado.
Luego también resaltar que nuestro link V8, que hayamos sacado el 1D, es perfectamente funcional, no hay ningún problema, todos los usuarios que tengan incluso V7 va a seguir funcionando con esta versión, no hay ningún problema. Pero al final hemos hecho no solo un cambio de diseño, también hay ciertas componentes, cierta manera del uso que obviamente es un poquito más rápido, etcétera, pero que el V8 es una muy buena herramienta, muy buen link y sigue funcionando perfectamente. Entonces, aquí para que veamos que es similar, vamos a ir a guías de reparación y también que podemos ver algo similar. Pues que vean seguridad de que tenemos un esquema bastante homogéneo del uso. Aquí tenemos también guías de reparación. Qué importante, no lo he dicho antes, cuando veamos un más, siempre lo vamos a ver en muchos apartados del software, vamos a poder customizar. Esto es muy útil, ¿por qué? Porque nosotros vamos a crear aquí nuestras propias guías de reparación. Luego también podemos crear nuestras propias guías de mantenimiento o añadir información y no solo va a estar disponible para nosotros, como nosotros en Yaltest, que lo explicaré después con el gestión de taller, tenemos distintos niveles que todos son gratuitos, único que hay que ir activándolos, ya sea de manera individual con el software o nos tienen que contactar asistencia técnica. Nosotros vamos a poder conectar distintos tipos de ordenadores, computadoras. Podemos instalar el software hasta en 3 computadoras, 3 ordenadores. Y entonces nosotros lo que cree uno va a estar accesible desde otro. Si tenemos varios equipos de Altés, nosotros vamos a poder conectarlos a una misma red, aunque estemos en distintos países, ciudades, lo que sea, y que podamos combinar, compartir toda esta información. Esto resulta de grandísima utilidad porque lo que estamos generando va a ser de utilidad para todo el mundo. Vamos a ser más eficientes, que es de lo que se trata. Se me ha olvidado comentar aquí una cosa en diagnosis. Aquí, por supuesto, si tuviésemos el código error no activo, pues ya podríamos borrar el código de por qué ha pasado a no presente y lo podríamos borrar o desde aquí de borrado de errores. Nos vamos aquí a datos del sistema y aquí tendríamos que, pues sobre todo, aunque en este caso, por ejemplo, tenemos perfil de carga de motor, pero lo que vamos a encontrar en la mayoría de los casos es datos de la unidad de control, lo que haya sido programado por el fabricante. Vámonos ahora al siguiente apartado, que es medidas, ¿vale? Muy importante. Nosotros en medidas, esto es algo que yo ya había customizado para tenerlo preparado, ¿vale? Ahora lo voy a explicar por qué. Podemos customizar grupos. Entonces, cuando veamos System Display, ¿qué es? Vamos a poder ver no todas las medidas, desde selección de medidas sí vamos a poder ver todas las que están disponibles, pero aquí vamos a poder verlo con un esquema general para que podamos ver el funcionamiento general, especialmente útil para técnicos que no tengan demasiada experiencia y que se puedan servir de esto para tener un mejor entendimiento, si está entrando, si está saliendo, etcétera. Siempre que veamos de nuevo System Display. En este caso tenemos 2 páginas distintas, en el caso podemos tener más, podemos tener menos, eso depende, pero de nuevo, que nosotros podemos irnos a selección de medidas y ver todas, ¿vale? No lo vamos a ver con una imagen tan gráfica en cuanto a las imágenes, etcétera, pero lo vamos a poder ver de distintas maneras, que aquí van a estar las 3 maneras. Entonces, aquí tenemos todos los grupos, aquí están seleccionados todos, de nuevo buscadores, buscadores por todos lados, podemos ir por grupos independientes, que si solo presión, que si solo temperatura. Yo aquí lo único que voy a hacer es bueno, uno de temperatura y uno de presión. Y aquí de nuevo lo que estaba comentando, nosotros podemos crear ahora un nuevo grupo, llamarlo como queramos, antes tenía puesto test A, que de esa manera cuando volvamos otra vez a este sistema y no queramos otra vez seleccionar la serie de medidas, que en este caso son 2, pero pueden ser más, que le demos clic y ya estén automáticamente seleccionadas, ¿vale? Esto es muy customizable. Entonces tenemos 3 opciones. Uno va a ser de manera numérica, a veces puede ser también un texto, por ejemplo, habilitado o no habilitado. Así es como se está quedando guardado en el informe de diagnosis. Todo lo que estamos haciendo se está quedando guardado. Pero por supuesto, tenemos que entrar dentro de esa función, dentro de esa acción, dentro de ese menú para que se quede guardado. Porque si no, no se va a quedar guardado. Podemos estar generando páginas y páginas y páginas. Pero tenemos que entrar a esas funciones, esos grupos, para que se quede guardado. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una interrogación. ¿Esto qué significa? Un menú que puede ser de ayuda, que al final nos está relacionando de nuevo, estamos en medidas en diagnosis con la información técnica. Muy útil. ¿Se acuerdan antes que estábamos enseñando información de los componentes y abajo ponía ver medidas, etcétera? Pues esto es lo mismo, pero en el sentido contrario.
¿vale? Entonces esto resulta de grandísima utilidad, tener imágenes, localización, datos operacionales, etcétera. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos verlo de otras dos maneras diferentes. Una va a ser con los medidores y luego la otra va a ser con gráficos. Aquí igualmente yo tengo aquí una serie de medidas, tipos de magnitudes de medidas, pero nosotros esto podemos configurarlo en el menú de configuración. Podemos poner directamente sistema internacional, el sistema más pues, tipo anglosajón, o podemos ir seleccionando de manera individual. Esto es al gusto del consumidor, ¿eh? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues vamos a poder añadir, vamos a poder quitar, si tenemos más de una medida, podemos parar, podemos para atrás, podemos ir para adelante. ¿Que queremos tener guardado un gráfico? Yo siempre hago el ejemplo. Vamos a dar herramientas, ¿verdad? Simples, que lo son muy útiles. Por ejemplo, imprimir. Podemos imprimir lo que estemos viendo, no sea solamente gráfico, lo que sea, podemos imprimir. Incluir el informe de diagnosis y enviar por Yates Feedback. Ahora explicaré después qué es Yates Feedback, que es una de las maneras de entrar en contacto con Yaltest, con Cojali, especialmente con el sistema de ingeniería de desarrollo. Ahora vamos para atrás y vamos a ver una vista previa de lo que sería el informe de diagnóstico. Entonces aquí de nuevo repito, tenemos que entrar a las distintas funciones para que se quede guardado. Aquí ahora mismo podemos configurar dónde en el módulo de gestión de taller podemos poner el logo de la empresa, poner una información adicional como puede ser la dirección, número de identificación fiscal, etcétera. Y aquí ya vamos a ver en qué versión estamos, cuál es el número de serie del equipo, cuál es la fecha, el inicio de cuando hemos conectado y el cierre aquí todavía pone cierre porque no hemos salido de nuevo. Esto se puede configurar también, ir al GRP y poder configurar para que solo salga a la hora de cierre. Aquí, por ejemplo, tenemos usuarios. Esto es muy bueno porque podemos crear donde en el módulo de gestión de taller distintos usuarios, que todo el mundo esté identificado. En función del tipo de usuario tenemos más derechos, más menos restricciones y que de esa manera podemos tenerlo todo más controlado, ser más eficientes. Aquí no lo he guardado todavía bajo ningún cliente, pero lo podemos guardar bajo un cliente, bajo un tipo de máquina, etcétera. Y las cosas que hemos ido haciendo, pues se quedan guardadas. Ahora mismo, como hemos entrado sobre todo pues, en diagnosis, datos de la EQ, creo que hemos entrado también, medidas, no hemos hecho nada más. ¿Vale? Entonces nosotros aquí también vamos a ir por la izquierda, vamos a ir dando de clic, ¿vale? Y aquí ya tendríamos la captura que hemos hecho previamente. Entonces, a gusto del consumidor, de nuevo. Luego esto también lo podemos utilizar como una factura. Si queremos, podemos luego rellenar esta información y en función de lo que hayamos configurado en los informes o cómo queremos que se visualicen los informes en el módulo de gestión de taller, vamos a poder rellenarlo de una manera u otra. Entonces, ahora vamos a salir de aquí y ahora nos vamos a ir a actuar componentes. Vale, actuar componentes y chequeos del sistema. Lo que tenemos aquí son funciones que no tienen por qué estar relacionadas con un problema electrónico, puede estar relacionado con una situación mecánica, pero con el resultado que obtengamos nosotros vamos a poder analizar y tomar mejores decisiones. Aquí al final la idea es poder tomar mejores decisiones y poder hacer nuestro mantenimiento lo antes posible. Nos vamos a chequeos de sistema. Como ven, tenemos una cantidad, aquí en este caso de nuevo, porque estamos en este tipo de motor, pues de funciones, ¿vale? Tanto de test de compresión, apago de cilindros, tenemos aquí funciones para emisiones, etcétera. Cáudula máximo de la bomba de la AdBlue, súper importante. Y entonces el funcionamiento va a ser siempre similar. Nosotros le vamos a dar clic, siempre vamos a hacer como 3 pasos más o menos. Paso número 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Información adicional. Muy útil. En este caso, pues podemos más o menos, oye, que es un apago de cilindros, sepamos lo que es. Otras personas igual, ¿no? Nos puede servir también como aprendizaje, ¿vale? Ya tenemos como una biblioteca, una enciclopedia dentro del propio software, pero si nos vamos a otras funciones en las que sí necesitamos una ayuda, pues ahí entra ya el test para ayudarnos en este paso número 1. Vemos un más, añadir ayuda personalizada. ¿Por qué? Porque podemos añadir nuestra propia ayuda, tanto para nosotros como para todas las personas que estén dentro de nuestra red. Le vamos a dar a check, nos vamos a ir al paso número 2, que aquí es donde vamos a ver condiciones iniciales. Entonces, lo usual que nos vamos a encontrar, en este caso, pues para la realización correcta, vamos a estar en ralentí, ¿vale? Y a temperatura de servicio. Y aquí ya nos está poniendo que si un check o una lamparita y demás para identificarnos si estamos cumpliendo estos requisitos.
Si no lo cumplimos, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que o no nos va a dejar hacerlo o nos va a arrojar unos resultados que pueden ser incorrectos. Aquí ya tendríamos que seleccionar, por ejemplo, este ya sería el paso número 3 y nosotros ya manualmente en este caso, porque nos podemos ir a otros sistemas donde el apagado de cilindro sea automático, en este caso es manual y que nosotros podamos apagar, encender, podemos incluso nosotros ver aquí el gráfico, etcétera. Entonces, muy visual, muy útil y con unos resultados que nos va a permitir, ¿no?, tomar mejores decisiones. Aquí me he salido por error, vamos otra vez para adentro. Vale. Entonces, le quería salir del sistema, pero le dabas conectar, perdón, de la función le daba a salir del sistema directamente. ¿Qué es lo que me hubiese preguntado en chequeos de sistema? Que si quería visualizar los resultados. Entonces, para que vean que podemos luego tener esos resultados como documento. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a poder hacer aquí? Uno, visualizarlos directamente. O no pasa nada si le damos a no, nos vamos a nuestro informe de diagnóstico y como se queda guardado lo que hemos ido haciendo, pues nosotros vamos a tener aquí todos los resultados. Entonces quería explicarlo, que lo podemos ver o directamente al acabar, pues es que le he dado a desconectar el sistema por error, o no pasa nada, nos vamos al informe de diagnóstico y aquí va a estar resuelto. Lo mismo, el otro día un cliente que quería saber, oye, qué errores tuvieron en el pasado, pero que ya estaban borrados. Y le pregunto, ¿guardaste el informe de diagnosis? Que es muy importante. Me dijo que sí, nos metimos en el informe y de esa manera pudimos ver cuáles eran esos códigos que tuvieron activos en su momento. Esto al final, pues bueno, el informe diagnóstico, tanto si somos una empresa que da servicio, vamos a agregar valor a nuestro trabajo, pero luego para tener un seguimiento en el futuro, tanto si tenemos clientes como si son nuestras propias máquinas. Nos vamos a parámetros. Esto ya sería uno de los grupos de escritura muy importante. Aquí tenemos bueno, codificación de inyectores que está prácticamente en todos los sistemas donde así lo requiere. Eh, y muy importante, aquí tenemos también todas las funciones, también tema de emisiones, etcétera. Muy importante, ¿por qué le he dado clic? Aunque vamos a ver lo de los famosos 3 pasos. Porque tenemos aquí lo del código experto. Código experto, aquí vemos expert. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos un código experto que se pide de manera gratuita para poder hacer una serie de funciones avanzadas. ¿Por qué? Porque no queremos que cualquiera que tenga uso de la herramienta nos haga una serie de cambios que nos produzca un daño tanto en el usuario del tractor, en este caso, o de la máquina, como daños en el propio sistema, ¿vale? Aquí ya nos está explicando paso número 1 de nuevo, dónde nos tenemos que fijar, etcétera. Vamos a paso número 2, conexión inicial, el motor debe estar parado. Como ven, paso 1, paso 2, damos a check, nos vamos a ir a paso 3. En este caso aquí vamos a ver los valores actuales. Y ya nosotros, por ejemplo, vamos a codificar el inyector 3. Y que nosotros ahora, muy importante, antes estábamos mostrando que habían grupo A, B y C, ¿verdad? Si tenemos dudas, no pasa nada, le damos al signo de interrogación, nos volvemos otra vez para atrás y ya, pues nos tiene que venir, cuando compramos el nuevo inyector, pues nos tiene que venir esta información de nuevo. Aquí estoy enseñando de esta manera. Nos podemos ir a otro tipo de fabricante que sea distinto. Luego también, nosotros a la hora de codificar, también podemos, tanto por código como por el trim, ¿vale? Por ejemplo, en Caterpillar, Perkins. Y entonces, bueno, ahí sería dándole check hubiese hecho el proceso. Nos vamos otra vez para atrás y nos vamos, por ejemplo, a mantenimiento. Aquí vamos a poder hacer, por ejemplo, muy importante, la regeneración del filtro de partículas, el reinicio, bueno, la purga del refrigerante del sistema AdBlue, también muy importante, que vamos a poder hacer aquí con esta función. Determinar si está haciendo el trabajo correctamente el tractor, que es una función que se tiene que hacer pues, de manera automática. Entonces, como ven, tenemos una gran cantidad de funciones nivel dealer, agencia, que nos va a permitir ser más eficientes. Aquí, por ejemplo, tenemos el VGT, etcétera, dentro de calibración. Aquí, por ejemplo, nosotros nos hemos mostrado codificación de inyectores que estaba dentro del apartado parámetros, pero hay en algunos fabricantes que se incluye dentro de calibración. Nosotros al final nos tenemos que ceñir a lo que da el fabricante. Cargador de datos.
Esto es lo que os he explicado antes. Podemos seleccionar un máximo de 24 medidas durante 30 minutos. ¿Que queremos grabar más? Pues no pasa nada. Pues volvemos a grabar, le damos a stop, volvemos a grabar o más medidas, lo mismo. ¿Vale? Entonces, nosotros ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar una serie de medidas. Voy a seleccionar, bueno, dos al azar y le vamos a dar a check. Entonces ahora es cuando nos ponemos a grabar y empezar a tener el tractor en funcionamiento y vamos a poder ahora realizar toda esta función de grabar de grabador de datos. Yo ahora voy a dar a stop, si no podemos estar así hasta 30 minutos. Aquí lo que vamos a hacer es, o podemos visualizar los resultados ahora, o lo que podemos hacer es, dentro del menú de configuración, tenemos la posibilidad de nosotros filtrar o acceder a las grabaciones previas y hacer nuestro trabajo. Aquí en reproductor de datos, vamos a reproductor de datos, seleccionar, comenzar, aceptar. Entonces nosotros aquí, esto es una grabación anterior y nosotros aquí en Diagnosis le damos a play y nos vamos a poder ver, oye, ¿en qué momento exacto? Venga, aquí ya tenemos en el segundo X, tenemos aquí los códigos activos, etcétera, tenemos las medidas que hemos seleccionado relacionadas con esos códigos en ese momento específico y datos del sistema. En Diagnosis, como ven, tenemos el mismo formato, podemos hacer esa diagnosis, esa famosa diagnosis guiada. Bueno, vamos a darle a finalizar. Y ahora, ¿qué lo vamos a hacer? Nos vamos a ir para atrás y ahora es cuando nos va a preguntar si deseamos guardar el informe. Entonces yo le voy a dar a que sí y ahora vamos a guardar el informe de manera simulada. Yo lo puedo grabar sin más, llamarlo como quiera, o yo puedo incluirlo o a un cliente de vehículos ya existente o crear uno nuevo. No voy a extender mucho aquí porque se hará un vídeo específico de GRP donde se explicará bien todo, pero para que veáis que podemos guardar los informes y luego podemos filtrar por clientes, por vehículos, por matrícula, etcétera. Le vamos a dar aquí a check y listo. Yo aquí había entrado directamente a través de, bueno, esto es la sincronización, no hace falta tener internet en todo momento, yo le puedo dar así para que se sincronice, ¿por qué? Porque estoy dentro de una red, ¿vale? Que la red de nuevo puede ser un solo hardware en un máximo de 3 ordenadores computadoras o podemos tener pues número ilimitado de herramientas de IALTEST y podemos tener un múltiplo de 3 de los ordenadores donde se pueda instalar. Pero si nosotros ahora nos vamos al 8 series, nosotros podemos ir aquí a, por ejemplo, a funciones especiales y que podamos luego filtrar directamente. Podemos hacer el tema de transmisión, hacer una calibración de transmisión súper importante. ¿Vale? Va a ser el mismo funcionamiento, lo vamos a dar ahí, vamos a tener los famosos 3 pasos, ¿vale? Para que veáis lo fácil que es el uso. Aquí de nuevo nos volvemos a nuestra presentación y nos vamos a ir ahora a la siguiente parte que es la información técnica. ¿Vale? Nos vamos a ir a la información técnica. ¿Qué tenemos que podemos encontrar? Aunque ya he adelantado ciertas cosas. Tenemos información técnica del sistema, aspectos generales, componentes. Tenemos esquemas eléctricos, lo hemos enseñado también. Esto primero es con lo que luego relacionamos esa famosa diagnosis guiada. Tenemos datos de mantenimiento, es otro informe que vamos a poder generar. Tenemos información técnica del vehículo. Tenemos guías de reparación, dos, lo hemos visto antes, por error y por síntoma. Y luego también podemos tener comunicados y procedimientos, que en algunos casos eso nos va a permitir hacer ciertas funciones que hay que hacer de manera manual con el display y que nosotros podamos hacerlo con nuestra información. No se va a hacer ni con esta herramienta ni con la original, pero necesitas tener esa información para poder hacer esa función. ¿Vale? Entonces ahora mismo nos vamos a ir otra vez al software y le vamos a dar al software, vamos a ir de nuevo. Y ahora muy fácil, ahora vamos a coger otro ejemplo, vamos a ir otra vez a vehículos agrícolas, marca muy importante, también case, también en función de donde nos encontremos. Bien, vamos a tener de nuevo mismo concepto, misma manera de seleccionar marcas, modelos.
ir, venga, al motor, en este caso Iveco, y ya nos vamos a tener una serie de funciones aquí. No voy a darle a conectar para que vean que no hace falta conectar al sistema para poder entrar a la información técnica. Entonces aquí tenemos datos técnicos del sistema, de nuevo tenemos aquí buscadores por todos lados, vamos a mostrarlo ahora, vamos a poder seleccionar el modelo que queramos, vamos a poder darle aquí a la información, ampliar, etcétera. De nuevo de aquí es donde sacamos esa famosa diagnosis guiada. Esquemas, no lo voy a dar clic solamente, pero para que vean que es similar, pero ya lo hemos enseñado en dos ocasiones antes, con lo que no es necesario insistir. Vamos a poder ver lo mismo concepto. Nos vamos ahora a datos de mantenimiento del vehículo. En función de la motorización, vamos a poder seleccionarlo. Por lo tanto, que la información que nos des sea específica de esa motorización. Aquí vamos a tener, por ejemplo, general o intervalos de larga duración. Por ejemplo, pongamos cada 1000 horas tenemos el powertrain. Nosotros aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar lo que hemos ido haciendo. Aquí al azar voy a elegir. Podemos darle clic a lo que ya hemos ido haciendo también o no. Eso es en función de lo como queramos que sea en el informe. Podemos añadir notas. Y luego una cosa, siempre insisto, aquí tenemos un más verde, significa personalización. Vamos a poder personalizar nuestra propia guías de mantenimiento y que podamos también seleccionarla y estén disponibles en los informes. Aquí sí que hay que guardarlo desde aquí. No es como antes el informe de diagnosis que lo tenemos que guardar cuando salíamos. Aquí es en este mismo proceso. Bueno, aquí es para la visualización previa y ahí abajo había un símbolo de grabación. Entonces, como ven, es un concepto similar y luego abajo lo que tendríamos es ver qué es lo que hemos ido haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hemos ido haciendo? Luego también nosotros podemos configurar el módulo GRP cómo queremos que se visualicen estos informes, si queremos información añadida, si está relacionado con alguna información técnica, componentes o no. Aquí es donde lo guardaríamos, en este logo, lo mismo. Yo le daré aquí, pero lo podemos agregar a un cliente específico o a un vehículo específico. Aquí lo podemos sincronizar o no, ahora voy a dar a que no, para que veamos qué es lo que sucedería. Pues no pasaría nada, no sé si conocería todavía, pero cuando quisiéramos conectar al GRP o cuando vayamos a generar otra cosa, pues ahí ya en ese momento le podemos dar a guardar. Y también se va a quedar guardado en nuestros servidores para que sepan que si se daña su computador o ordenador, no se preocupen, porque no van a perder la información, dado que está en los servidores de manera gratuita en la nube. Nos vamos a datos técnicos del vehículo. Entonces aquí todo lo que veamos, aquí sí es importante, aquí todo lo que veamos, esto que son como tres munditos, tres planetitas, esto es que necesitamos internet. Al final hay una gran cantidad de información y para ciertas cosas esto es lo único que hace falta internet. Para el resto de cosas, toda la diagnosis, toda esta información técnica no hace falta. Entonces aquí como ven, esto no es diagnosis, esto es información técnica que nos va a permitir pues tener esta información para hacer nuestras reparaciones, nuestro mantenimiento, de grandísima utilidad. Podemos dar aquí, por ejemplo, pares de apriete. Nos vamos aquí a las bielas, nos vamos a la culata o cabeza del motor. Podemos ampliar. Toda esa es información muy valiosa. Ajustes y tolerancias, también, muy importante. Entonces, toda esta información está aquí presente. ¿Qué queremos nosotros imprimir? Pues vamos a poder imprimir esta información si queremos. Para nosotros, si vamos a un cliente, lo que queramos. Toda la información. El tipo de dato técnico, o sea, ajustes y tolerancias que donde estoy yo ahora. La sección en específico. O sea, podemos customizar cómo vamos a poder imprimir esto en PDF y tenerlo como un documento. De nuevo, si somos un técnico y queremos agregar valor o si estamos dentro de, por ejemplo, hay un perfil que no he indicado antes, que puede ser de tipo compraventa, que entre a escena para dar su opinión de experto, no se suele meter en mecánica, pues lo que van a hacer es sacar un informe, se van a hacer ciertas cosas de diagnosis, medidas y luego dar la opinión a su cliente. De esta manera, el cliente va a poder tomar mejores decisiones. Y eso también se puede hacer con una herramienta como Yaltest. En este caso, que me lo he inventado al final, bueno, por poner un ejemplo, podemos imprimir esta información. Yo no me meto en mecánica, yo se lo voy a dar un informe, se lo doy a mi cliente y que tenga este valor añadido. Nos vamos ahora a guías de reparación por un tema. Esto ya lo hemos explicado antes, tenemos dos tipos de guías de reparación. Estos pueden estar relacionados con situaciones que no sean electrónicas, son más generales y de nuevo podemos nosotros ir seleccionando y de nuevo aquí podemos agregar nuestras propias guías de reparación.
o alguien puede estar 5 horas en hacer algo que le hubiese tomado 5 minutos, lo podemos meter y que ya nos sirva, tanto para ese cliente, o sea, perdón, ese usuario, como para el resto de compañeros. Nos vamos a comunicados y procedimientos. Eso es lo que estaba mencionando antes, una serie de comunicados técnicos y procedimientos. Por ejemplo, en este caso, cambiar los filtros del módulo de AdBlue Dev. Hay que hacer un proceso manual. Entonces, si no tenemos las indicaciones, pues vamos a tener un problema o que hagamos las cosas de manera incorrecta. Esto es lo que estaría dentro de parte, luego depende de donde estemos conectados, vamos a encontrar unos comunicados u otros. Esto es una información muy, muy valiosa. Aquí tenemos tiempos de reparación, ¿vale? Aquí ahora mismo está difuminado en gris, no se puede seleccionar por qué. Hay que ver que esto es un software integrado dentro de lo que es Jaltest como tal. Entonces, obviamente, si ahora mismo yo ahora me voy al módulo de camiones, pues sí que lo puedo tener esto disponible. Hay que también ser conscientes de que, aunque el crecimiento en agrícola, al igual que las otras herramientas que no son camión, ha sido muchísimo más exponencial que en comercial. Obviamente, ¿por qué? Porque en otros donde se estaba empezando, los sistemas no eran tan tecnológicos, no estaba ese know-how previo, pero nosotros habíamos aplicado todo el know-how, toda la tecnología a una industria nueva. Llevamos ya pues bastantes años en agrícola, pero hay que tener un poquito en mente y también ser pacientes. Es importante que seáis exigentes, pero es importante también que seáis conscientes de que tiene una evolución y que además cada 4 meses la evolución es muy grande. Luego en una diapositiva hablaremos de ello. Pero para explicar también por qué está tiempos de reparación difuminado. O nos podemos ir a otros sistemas donde no todo tenga ese tipo de información técnica, ¿vale? Entonces puede darse el caso de que tengamos un menú difuminado. Hemos acabado ya con la información técnica, nos volvemos otra vez a nuestro PowerPoint. Y ahora que tenemos ya el test soporte, esta sería, perdón, me he saltado esta, ya el test GRP, ¿vale? Entonces, esto es lo que insistió mucho, es un software de gestión de taller, esto es muy valioso. Somos conscientes de que hay empresas que ya tienen sus propios softwares de gestión de taller. Luego, en función también de las necesidades y del tamaño de esa empresa, pues es lógico de que se tengan softwares de gestión para ser más eficientes. Pero es que aún así hay una serie de funciones aquí que son súper útiles. Pero si no tenemos un software de gestión de taller, podemos utilizar el test. O podemos usar nuestro software de gestión de taller y usar el test, ¿vale? Es, por ejemplo, crear listas de clientes de vehículos. Eso es súper útil para cualquier tipo de cliente. Acceder a todos los informes, tanto de diagnóstico, de mantenimiento, como órdenes de trabajo. ¿Por qué? Como podemos tener opciones de gestión de taller, vamos a poder no solo asignar órdenes de trabajo, tareas, sacar distintos tipos de informes, sino que vamos a poder luego hacer informes de órdenes de trabajo y tenerlo almacenado. Mis tareas, obviamente, que es lo que se asignan, hemos explicado antes, que vamos a ver en recursos humanos, que hay distintas cuentas de usuario. Entonces, significa para entrar en comunicación entre distintos perfiles dentro de la misma empresa, aunque estemos en distintas localizaciones, y sobre todo acceder a una base de datos común, ¿vale? Entonces, solamente, ya vamos a un ejemplo, una gran empresa tiene su software de gestión de taller, pero solamente pudiendo crear listas de clientes o de bases, localizaciones, crear una lista de vehículos, acceder a los informes y crear los perfiles de recursos humanos, ¿vale? Las cuentas de usuario, eso ya es súper útil. Y ya tenemos las otras opciones también. Entonces, nos vamos a ir aquí otra vez al software. Vamos a irnos para atrás, al menú principal, y le vamos a dar aquí a GRP. Este es el botón para acceder al test GRP, que de nuevo es una herramienta de gestión de taller y de recursos humanos. Aquí ven, porque eso lo he hecho antes, podemos actualizar u omitir. Esto quiere decir que si todavía hay ciertas funciones, informes, lo que sea, que no se haya sincronizado, porque no hace falta sincronizarlo en el mismo momento que se crea ese informe, esa tarea, etcétera, podemos nosotros luego sincronizarlo en el futuro. Importante aquí, tenemos que saber que hay distintas fases de Yaltest GRP. Cuando compramos el equipo, nos vamos a encontrar que tenemos un GRP Basic, GRP básico. Esto quiere decir que vamos a tener una serie de funciones disponibles, que son estas tres, y el resto no. ¿Cuál es la siguiente fase? Tenemos GRP Synchronization.
Con GR Synchro, que también se hace nosotros mismos, le damos clic aquí, lo que pasa es que yo ya lo tengo activado, vamos a poder instalar software hasta en 3 computadoras, 3 ordenadores. Y lo que vamos a poder ahora también es crear las distintas cuentas de usuario, y ahora sí es cuando vamos a poder grabar la información que generamos, se va a quedar guardada en nuestros servidores, y es cuando vamos a poder sincronizar. ¿Vale? Luego tenemos otra opción que es GRP Enterprise. Estos sí que nos tienen que entrar en comunicación, pues a las distintas métodos de comunicación, pues depende de dónde se encuentren. No es lo mismo pues los clientes que estén en Centroamérica, México, Caribe, los que estén en Sudamérica, los que estén en España. Entonces, en función de donde se encuentren, pues tendrán que acudir a una empresa dentro de una filial o una matriz, ¿vale? Esto es importante. Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, obviamente, el número de serie del equipo, nombre del usuario, empresa, teléfono, email asociado, y nosotros ya lo creamos. Es gratuito, pero se tiene que pedir aquí, como vemos, Enterprise. Y luego ya vamos a ver todas las opciones disponibles. Y luego, por último, tendríamos GRP Network, que es una red de redes de GRP Enterprise. Entonces, nosotros ahora vamos a tener, en función del tipo de GRP y en función del usuario, vamos a poder tener más o menos opciones disponibles y más o menos restricciones de derechos. Puede ser, por ejemplo, el código experto, que va a estar disponible en todos los perfiles menos en recepción y mecánico, ¿vale? Para que no tengamos que nosotros meterlo de cada vez, hacemos nuestro login con nuestras credenciales y listo. Pero luego es que en función de donde estemos nosotros logueados, vamos a tener más o menos opciones disponibles. Eso es lógico. Esto vamos a entrar más en detalle cuando se haga un vídeo específico de GRP, que se hablará en detalle todo. No vamos a cartera de clientes. Aquí es donde nosotros vamos a poder acceder a lo que se ha creado. Vamos a poder añadir nuevo cliente también. O también lo que vamos a poder hacer es, cuando salimos de un sistema, como hemos visto antes, pues vamos a poder crear ahí también un cliente o un vehículo a continuación y que se quede todo guardado aquí. Muy importante, aquí vamos a poder asociar pues su nombre, identificación fiscal, dirección, localidad, etcétera, etcétera. Y tenemos también aquí pues los vehículos que tengamos. Luego también podemos incluir contactos que son pues personas de contacto de esa empresa. Aquí estos son ejemplos al azar, le vamos a ver, pues aquí es una empresa simulada con los vehículos que se han asociado y con unos contactos también simulados para que se vean los ejemplos. Muy importante, cuanta más información hayamos creado, mejor para que luego a la hora de filtrar podamos llegar a la información lo antes posible. Aquí sí tenemos solamente C7 de Caterpillar. Aquí no solamente hay cosas de agrícola. Pero no tenemos esta información, pues a la hora de filtrar pues va a ser más complicado. Entonces, muy importante, cuanta más información metamos, mejor, para que sí a la hora de filtrar pues sea más conveniente. Nosotros ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí informes. Aquí vamos a poder acceder a los distintos informes que estén creados, por ejemplo, que hayamos creado antes, que ha sido, por ejemplo, este 8R. Qué importante es asociarlo a un cliente de matrícula modelo, porque mismo, sí, tenemos la fecha, no tenemos más y vamos a ser menos eficientes, pero eso es a gusto del consumidor, que quieran o no guardar una información u otra. Podemos filtrar por nombre, por fecha, etcétera. Informes de mantenimiento, también lo hemos enseñado antes. Este es el que hemos creado, ¿vale? Pues nada, pues cuando lo creamos, aquí entramos y podemos acceder a toda esta información. Y órdenes de trabajo, que no está disponible en todos los perfiles de usuario de recursos humanos, es cuando se crea cuando se acabe una tarea y ha sido validada por el administrador, ya nosotros vamos a poder generar este informe. Ahí mismo nos vamos a ir. Aquí vamos a ir a recepción. Teníamos un perfil que era recepción. Entonces, este perfil, que no tiene por qué estar metido en el taller, pero sí utilizando GRP, puede generar formularios de recepción que van a ser mandados ¿a dónde? A la gestión de taller. Entonces aquí podemos poner pues, la recepción, el nombre que queramos, la descripción, lo podemos asociar a un cliente, a un vehículo, etcétera. Cuando nosotros lo creamos, va a estar disponible. ¿Vale? Y nos vamos a la gestión de taller, ¿vale? Y aquí de nuevo, no solamente es porque hayamos creado un formulario de recepción, nosotros desde aquí podemos crear una orden. Y dentro de la orden podemos tener tareas.
Entonces podemos tener distintas tareas asociadas a una orden o podemos crear tareas individuales que no estén asociadas a una orden, ¿vale? Entonces al final tenemos mucha flexibilidad para que el cliente haga el trabajo como o se organice como mejor les convenga. Pero nosotros aquí vamos a poder añadir una orden. Entonces, muy fácil. Vamos a simular esto. Tarea, bueno, orden A, descripción, pues vamos a poner lo que sea. Aquí lo vamos a poder asociar a un cliente o asociar a un nuevo perdón, cliente o cartera o vehículo, ¿no? Entonces aquí podemos o asociarlo a un cliente existente o vamos a poder crear uno nuevo. Entonces aquí no tengo ningún vehículo agrícola creado, no pasa nada. No, en este caso, bueno, no lo voy a asociar. Y a la hora de añadir tarea, nosotros vamos a poder o crear una tarea nueva o vamos a poder tener plantillas. Entonces, muy fácil, le damos a check. Ahora ya la tarea, ¿se acuerdan? Tenemos tareas dentro de órdenes. En caso de que queramos esa estructura, nosotros ya pondremos aquí tarea, lo vamos a llamar igual a, ¿vale? Y ahora lo vamos a poder asignar a distintos usuarios, que en este caso no quiere decir que tengamos que tener un solo usuario de perfil de jefe, taller, recepción y demás, ¿eh? Podemos tener varios perfiles de recepción o varios de oficial taller, varios de mecánico, lo que queramos. Entonces nosotros lo vamos a seleccionar y ahora le ponemos tiempo estimado, venga, 1 hora. Entonces, nosotros aquí, como ves, queremos utilizarlo una sola vez o guardarlo como plantilla. Queremos guardarlo como plantilla, ¿vale? En este caso, si es genérica, en otras situaciones, cuando esté asociado a un vehículo, que en este caso no lo hemos asociado previamente, vamos a poder incluso asociarlo, en caso de que hayan esas guías de mantenimiento de servicio que hemos visto, asociarla a una de ellas, ¿vale? Entonces, de nuevo, estamos relacionando lo que es el GRP con la diagnosis y demás. Le damos a dar aquí y ya tendríamos una asignada. ¿Queremos crear otra tarea? La vamos a crear. No lo voy a hacer, ¿eh? Te digo, podemos crear la tarea B, C, lo que queramos. Le vamos a dar a check y ahora es cuando nos dice, oye, tenemos que conectar, sincronizar con el GRP. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una red y como no estamos conectados por internet, pues no vamos a poder enviárselo a la otra persona. ¿Veis? Como ven, ordenar, etcétera. Muy fácil. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir ahora a tareas. Tenemos la tarea A. ¿Vale? Entonces tenemos orden, tenemos tarea. Aquí ya podemos sacar distintos tipos de informes. Por ejemplo, informes de tiempos de taller, por usuario. Vamos a seleccionar aquí una fecha. Y que tengamos las tareas pues, que hayan hecho esas personas, también por vehículo, etcétera. También puesto un histórico de uso de la herramienta. Entonces son distintas opciones que son a gusto del consumidor. Para sacar y ser más eficientes en un mayor control de nuestro personal y de nuestros vehículos. Mis tareas. Antes lo que he hecho es asignar una tarea al jefe de taller. Pues ahora mismo, si yo hiciese, que no lo voy a hacer, pero si hiciese el login con las credenciales del jefe de taller, me va a salir esa tarea asignada. Aquí vemos en mis tareas que no la tengo. ¿Por qué? Porque no se me ha asignado. Yo me puedo autoasignar tareas. Pero en este caso, como no me la he asignado a mí mismo, pues no me sale en mi menú de tareas. Entonces tenemos ahora mismo recepción, ¿vale? Entonces ya hemos visto prácticamente, no, recepción ya lo hemos visto, ya hemos visto prácticamente todo. Bueno, hemos acabado de ver el GRP, ahora le podemos dar a salir y nos podemos salir. Voy a enseñar esta opción que es, podemos buscar, no solo meternos por marca, modelo, podemos buscar por VIN, podemos buscar por modelo, ¿vale? Por ejemplo, poner Magnum y que nos pongan pues los modelos relacionados con Magnum. Y esto es búsqueda en cartera de vehículos. Nosotros podemos haber ya creado un vehículo, una marca, perdón, un cliente, un vehículo anterior, y entonces por cartera de vehículos, que ya podemos tener sistemas ya detectados previamente, nos metemos aquí, le damos clic y nos lleva directamente al punto inicial de escaneo, con esos sistemas que ya han sido detectados en el pasado. Muy útil. Nos vamos a ir otra vez aquí a la presentación y ahora nos vamos a ir a la siguiente fase que es soporte. Muy importante, tenemos distintas vías de comunicación, tanto y en distintos idiomas. Luego también en función de desde dónde se gestione. Nosotros, por ejemplo, desde Cojaliusa, pues tenemos mercados que son anglosajones, hispanohablantes, también francófonos. Entonces, pues podemos tratarlos en todos los idiomas. En este caso,
pues si sois clientes hispanohablantes no vais a tener ningún problema. Vamos a poder tener comunicación por teléfono, por email y vamos a poder también hacer asistencia remota en caso de que sea necesario. Utilizamos el software TeamViewer y ya el test feedback, esto ya os lo he adelantado antes. Entonces nos vamos a ir otra vez aquí al software. Y vamos a empezar, ya lo he enseñado antes, tenemos aquí contacto y ver los distintos métodos de comunicación. Y luego ya el test feedback, que esto no hay que llamarlo como asistencia técnica como tal, aunque realmente pues en parte es, sino que además es un canal directo con ingeniería de desarrollo. Entonces esto es valiosísimo que, que tengáis esa posibilidad. Entonces no es normal no solo en este sector, ¿no? Sino en cualquier empresa esto no es normal y con Yaltest es posible. Entonces con Yaltest Feedback podemos tener errores, información, sugerencias. Ya lo he dicho antes, desarrollamos en base a necesidades del cliente, podemos tener también sugerencias y nos las hacen llegar. Importante, remitente, poner el email si no va a ser complicado de responder. Entonces aquí vamos a poner anexos. Lo importante eso también es que hay un fichero que nos permite analizar cómo está comunicando el link con la unidad de control de la máquina. Entonces esto es muy importante y luego enviar. Y luego, como han visto antes, tenemos un histórico de Yaltest Feedback para llevar un orden o pues una organización de lo que hemos enviado previamente. Entonces, esto es lo que está relacionado con el soporte, que es muy importante para nosotros. Vamos a continuar ya y ya no vamos a salir de la presentación. Tenemos aquí, ¿por qué somos mejores que la competencia? Lo hemos repetido muchas veces. Tenemos el temas de cobertura. Tenemos como 9 tipos de cobertura. Funciones adicionales, más rápido y estable, sistema de soporte, intuitivo, etcétera. ¿Vale? Muy importante. Vamos a hacer ejemplos específicos. En este caso, eh, bueno, maquinaria agrícola, vamos a poner ejemplo específico con capturas. Tenemos aquí, estamos en un case Magnum y ponemos el reinicio del contador. Esto es muy importante para nosotros llevar aquí un control. O sea, en función también de donde estemos conectados, puede funcionar de una manera u otra. Podemos tener, cuando nos salga el aviso, podamos tener una serie de arranques, ¿vale? Entonces, en un momento que podemos tener una serie de arranques, luego que se nos limite la potencia y que luego directamente no podamos utilizarlo. Entonces, de esa manera nosotros con este reinicio del contador vamos a poder, por lo menos, reiniciarlo y irnos al taller, ¿vale? Entonces, esto va a ser una función bastante importante. Luego, relacionado al otro, verificación, ¿vale? Entonces vamos a poder hacer una verificación, está dentro de chequeos de sistema, pero usar el sistema SCR. Entonces antes podemos reparar errores, siguen activos, ¿vale? Pero el SCR no lo sabe, ¿vale? Entonces nosotros ahora mismo lo que tenemos que hacer cuando hagamos ese reinicio, incluso después de haberlo reparado, tenemos que venir aquí y hacerlo y comprobar que está todo correcto. Si no, podemos irnos otra vez al campo y que tengamos que volver otra vez, ¿eh? Entonces, mientras nosotros respetemos el proceso, que durará entre unos 10-15 minutos, y lo hagamos todo correctamente, si no tenemos que empezar de nuevo, pues entonces vamos a poder hacer esta función y hacer esta verificación. Entonces, esto es muy importante porque todo lo que es la limitación, tanto agrícola como construcción, pues es muy importante. No solo está disponible aquí en este modelo, aunque he cogido este ejemplo, sino que también lo podemos encontrar en otros tipos de marcas, modelos. Bueno, aquí tenemos, ahora mismo es un case Puma en el sistema de transmisión, nos iremos a calibración. Antes en John Deere lo está poniendo como en las funciones especiales, pues esto es muy importante, al final la calibración de la transmisión. Lo diremos también con otros tipos de funciones, tanto, bueno, si hemos hecho un cambio de componentes, comportamiento errático, pues es importante hacer esto. Esta función, y de nuevo aquí sería como el paso número 1 de hacer esa función para que vean que es una estructura bastante similar. Aquí tenemos de nuevo comunicado técnico, ¿vale? Lo hemos dicho antes, que a veces comunicados técnicos porque hay que hacer la función con manera manual, ¿vale? En este caso se haría con el display, también se harían otras funciones con el display, y aquí he añadido el taponcito este
que es el JC 511A, para nosotros poder entrar al display y ser capaces de hacer una serie de funciones. Muy importante, no lo vas a hacer ni con este equipo de diagnóstico ni con el resto, no, lo hay que hacer de manera manual, pero estamos no solo ofreciendo este cable en forma de tapón, sino que estamos usando el comunicado técnico para hacerlo de manera correcta. Y bueno, estas son unas capturas para que veamos, en este caso aquí vemos que hay 7 páginas, pues vemos el display, etcétera. Luego, seguimos con Case Puma, ahora nos vamos a un sistema hidráulico, calibración, vamos a hacer la calibración del elevador trasero. Aquí también, esto es una función muy, muy importante y de nuevo con un comunicado técnico lo haríamos. No solamente sería la calibración de la transmisión, en este caso hay que hacerlo pues, con el display. Esto de nuevo no es que sean todas las marcas y modelos igual, esto en función del fabricante. Aquí sería el proceso similar. Tenemos paso número 1, una explicación detallada con un comunicado técnico, con una explicación. En este caso ahora tenemos 4 páginas disponibles para hacer esta función. Vamos ahora a un class. Nos vamos al sistema de transmisión, calibración del motor hidrostático. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, de nuevo, problema de funcionamiento, momento errático, cambio de componentes, podemos hacer esta función. Y, por ejemplo, en esta en concreto, porque nos lo han dicho clientes. Tenemos 5 máquinas, hacemos esta calibración a las 5 y ya hemos recuperado el precio del test, para que vean lo caro que es llamar al dealer, la agencia, para hacer una grandísima cantidad de funciones que podemos hacer con Yaltest AGV. Por lo tanto, vamos a ser más eficientes, vamos a ser en tiempo, dinero, pero es que si somos mecánicos nosotros vamos a poder generar unos ingresos muy importantes utilizando Yaltest sin necesidad de tener la herramienta original, ser dealer, tener la agencia. Entonces aquí, bueno, aquí estaremos ya viendo los resultados, tenemos en la calibración y luego lo que veríamos son los resultados previos y posteriores a la calibración. Aquí estamos con un class, ahora nos vamos al sistema de anticontaminación, vamos al mantenimiento, reset de la memoria relacionada con el SCR. Esto, por ejemplo, esto no es posible hacerlo con la herramienta de class. No es posible, nosotros lo hacemos. Al final esto es de Mercedes, ¿vale? Y nosotros como ya lo tenemos desarrollado, somos una red multimarca con Mercedes, nosotros lo ofrecemos. Es decir, mejoramos la herramienta original para hacer esta función que es muy importante, que es el reset. Y vamos a poder omitir eso, deslimitar la máquina, que hemos también comentado antes. Reset de memoria, etcétera. Nos vamos a ir a un FENT, FEN 900 vario, módulo electrónico, parámetros, distribuidores hidráulicos. Aquí hay que ver una cosa, ya hemos explicado antes que FEN, pues hay distintos grandes grupos, dentro del mismo grupo tenemos por ejemplo a Challenger, entonces por poner un ejemplo, nos podemos estar en Europa donde se vea más FEN, en Estados Unidos se ve ya Challenger, pero al final los sistemas van a ser similares y lo único que cambia, pues básicamente es el color del tractor. Aquí, de hecho, para hacer esta función, nosotros vamos a que todo está explicado, ¿eh? Tenemos que usar un cable mini USB que va a ir conectado a la pantalla. Con el Ethernet, cable Ethernet va a ir conectado también a la computadora. Tenemos que usar el cable JC 500 y eso al tractor. ¿Vale? Entonces esto es importante. Vamos a también a modificar los parámetros, configurar el tractor, la distribución de hidráulicos, válvulas traseras, poner nuevas, etc. Aquí, bueno, estamos aquí explicando una serie de diapositivas. No he querido entrar al software para que no se haga tan largo. Aquí, bueno, aquí ya estamos en un Massey Ferguson, 7706 series. Sigamos al sistema de mantenimiento, dentro de, bueno, de mantenimiento, intervalo de mantenimientos del sistema motor e instrumentación. ¿Vale? Pues eso, pues tanto instrucción como motor lo podemos modificar, ¿vale? Lo podemos poner por defecto o lo podemos modificar. Es una función bastante importante que veamos que podemos hacer este tipo de funciones con el test. Aquí de nuevo tenemos el proceso
de cómo realizarlo, todo siempre muy, muy, muy bien explicado. Esto es importantísimo para nosotros, que seáis lo más independientes, que os demos la información lo más digerida posible y que sea lo más entendible. Nos vamos a la información adicional, vamos allá a acabar, tenemos la última parte. Tenemos números de Alteza GV, especificaciones del PC, donde lo instalemos, soporte técnico y por qué Yaltes. Aquí tenemos ciertos números de Yaltes. Aquí, por ejemplo, tenemos 49 marcas, aunque ya lo hemos mencionado antes. Tenemos casi 1.150 modelos. Tenemos 6.700 sistemas distintos. Luego tenemos una grandísima cantidad, pues tenemos alrededor de 4.200 diagramas eléctricos, 4.400 de información técnica. La siguiente diapositiva va a ser una evolución. Es importante de ver. He separado las marcas porque al ser un número tan reducido, pues no se iba a ver correctamente con el resto de cifras, pero como vean, una evolución tan grande. Entonces, si nosotros hacemos una evolución tan grande, versión a versión, imagínense año a año o 2 años a 2 años. Entonces, al comprar ya el TES AGV, lo que estamos haciendo es comprar o adquirir o unirnos a un proyecto que está en constante evolución. Importante resaltar de que Agrícola no es un proyecto secundario, no, no, no. O sea, estamos hablando de una herramienta súper importante, una industria en la que hay muchísimas expectativas, como también pasa con los otros módulos, y de nuevo tenemos distintos departamentos con empleados, trabajadores, compañeros en esos departamentos con sus prioridades, con sus objetivos determinados. Cada 4 meses tenemos nuevas novedades y la evolución es clara viéndolo de manera gráfica. Nos iríamos ahora a especificaciones del PC y aquí tendríamos que tiene que ser instalado, lo mandatorio es que se instale en un ordenador Windows y que tenga suficiente espacio libre. Luego, obviamente, para un correcto uso, requisitos mínimos, pues ya desde Windows Vista ya ni se fabricará, ¿no? Como nuevo, casi todo debe ser 10 ahora, pero no hace falta tener un ordenador súper caro, pero sí que haya unos mínimos para que el uso sea correcto, a lo que estamos gestionando mucha información y muchos datos. Nos iríamos a soporte técnico, muy importante, lo hemos mencionado, tenemos distintas vías de comunicación. Esto es algo fundamental en una herramienta como Yaltest. ¿Por qué Yaltest? Entonces tenemos aquí, ya lo hemos dicho antes, vamos a repetir ahora porque es lo final, pero ya acabamos. Multimarca, multimodelo, multisistema, una sola herramienta, una sola licencia. Es intuitivo y fácil de utilizar. Es un mismo interfaz gráfico, lo hemos visto, más renovado, estructura similar para todos, temas de formación, todos estos webinarios que estamos haciendo, que es muy importante. Tenemos un poquito más de 20 años de experiencia en lo que es la diagnosis. En cuanto a la empresa, ya tenemos aproximadamente 30 años. Conexión inalámbrica, lo podemos poner con Bluetooth, si nuestro ordenador, computadora lo permite, y todas estas funciones adicionales que nos hacen pues un producto totalmente diferenciado, ¿no? Con todas las funciones adicionales como la gestión de taller, el soporte técnico, la información técnica. Múltiples categorías de maquinaria agrícola, en total hay aproximadamente 9 y en constante evolución, que esto es importante. Y nada más, si tienen preguntas, lo pueden realizar y estamos aquí para responder. Y si no, ya hemos explicado antes que cuáles son nuestras vías de comunicación, pueden entrar en contacto con nosotros y nosotros con gusto respondemos tanto a clientes como a clientes potenciales. Luego recordar algo que ha preguntado alguien que estaba presente de qué pasaba con los que tienen un link V8 o anterior. Sigue funcionando. Obviamente, pues el nuevo es un poquito renovado, no solo de diseño, sino también pues, son los componentes. Pero el V8 es un grandísimo link y no hay ningún problema, va a seguir funcionando perfectamente el software y ya está. Entonces, no, eso para que se queden tranquilos de que no hay ningún problema. Bueno, pues muchísimas gracias por atender a este webinario y estaremos activos, estaremos aquí para hacer nuevos vídeos en el futuro y sobre todo pues, para que sea de utilidad para nuestros clientes. Muchísimas gracias.